Muestreo y población. Para iniciar el estudio de lo que es una muestra, primero vamos a definir adecuadamente qué es la población. La población generalmente son todas las unidades estadísticas de las cuales vamos a hacer un estudio o de la cual vamos a extraer la información. Por ejemplo, una población podría ser todos los individuos que habitan la comunidad de Pérez Celedón en Costa Rica. Ahora, ¿será posible en un estudio visualizar cuántas personas de Pérez Celedón o determinar en un estudio estadístico todas las personas de Pérez Celedón que van a la playa en Semana Santa? ¿Podremos entrevistarlos a todos? ¿A todos los individuos que viven en Pérez Celedón? No es que sea relativamente imposible, pero el esfuerzo y el empeño que habría que tomar sería bastante considerable. En esos casos donde estudiar a toda la población resulta muy difícil, es cuando nosotros hacemos uso de lo que es el muestreo, de lo que es una muestra. Pero la muestra simplemente es tomar una parte de esa población y realizar ese estudio. Pero eso sí, tiene que ser una muestra o un muestreo significativo para que tenga validez sobre toda la población. O sea, no tiene sentido que si quisiéramos hacer este estudio, entrevistemos solo a 10 personas y decir que con solo esas 10 personas ya tenemos la opinión de todas las personas de Pérez Celedón. Tenemos que tener una representación significativa de toda la población. Ahora, hay diferentes formas de determinar o recoger ese muestreo. Básicamente, entre las estrategias, porque son bastantes, tenemos por ejemplo el muestreo aleatorio simple, que en realidad es por lo general el más confiable. Significa obtener una muestra, se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que contienen la muestra. O sea, se determina que la muestra, por ejemplo, va a tener unos 2000 individuos. Por ejemplo, si fuera la comunidad de Pérez de León, 2000 individuos va a ser la muestra. Entonces se enumeran a todos los ciudadanos y se toman los 2000 personas aleatoriamente de toda la población. En ese caso estamos hablando de un muestreo aleatorio simple. Por lo general, la muestra entre más aleatoria sea, o sea, más al azar, mejor. Entre más al azar, mejor. Porque entonces quiere decir que no hay intervención alguna del que está realizando la investigación. Veamos otros tipos de muestra. El muestreo aleatorio sistemático. Se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. Por ejemplo, si tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 25 elementos, en primer lugar debemos establecer el intervalo de selección, que será igual, por ejemplo, en este caso, como la muestra es de 25, 100 entre 25 cada 4 individuos. Y de los primeros 4 individuos elegimos una forma aleatoria. En este caso, por ejemplo, si salió el número 2, entonces ya vamos de 4 en 4 de acuerdo a la lista que se tenía para los individuos. El de la posición 2, la posición 6, 10, 14, 18, etc. Sigue siendo una muestra aleatoria. O sea, la parte aleatoria es escoger a partir de qué elementos que vamos a iniciar y después cada cuánto. Sigue siendo en forma aleatoria siempre y cuando la lista de individuos no haya sido también formada en forma aleatoria. Porque si por ejemplo la lista se hizo, por ejemplo, por rango de edades o por, ¿qué les digo?, por comunidad donde viven, en ese caso entonces sí hay una pequeña afectación a la parte aleatoria. En cambio, si la lista se había construido completamente aleatoria, se elige el individuo número 2 y a partir de ahí de 4 en 4, entonces sigue siendo una muy adecuada muestra para trabajar. Está también el muestreo aleatorio estratificado. Se divide la población en clases o estratos y se escoge, o sea, se clasifican los individuos de nuestra población de estudio. En este caso, aunque dice aleatorio, al estar estratificado, al haberse diferenciado la población por estratos o clases, ya la parte aleatoria no es completamente al azar, ya hay una afectación. Por lo tanto, ya el estudio, dependiendo de lo que se vaya a trabajar, puede afectarse los resultados o lo que queremos investigar.
Como se dice, se escogen clases o estratos aleatoriamente un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de cada estrato. Por ejemplo, se diferencian 10 estratos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estratos. Digamos que en cada estrato, que pueden ser de clases, hay 7, 8, 10 individuos. Entonces escogemos 2 de cada uno de ellos. Algunas veces este tipo de escogencia es porque queremos una representación de cada uno de ellos. Porque si se tomaran totalmente al azar, puede ser que solamente obtengamos de 7 estratos, pero 3 estratos quedaran por fuera. Aunque por lo general, cuando se escogen completamente al azar, casi siempre van a haber elementos de cada uno de ellos. Es muy difícil que no haya elementos de ninguno. Pero este tipo de escogencia es cuando queremos asegurarnos que haya cierta cantidad exacta de cada uno de los grupos en estudio. Por ejemplo, en una fábrica que consta de 600 trabajadores, queremos tomar una muestra de 20, o sea, queremos 20 de los 600 trabajadores, pero vamos a hacerlo por estratos, porque en este caso sabemos que hay 200 trabajadores de la sección A, 150 de la sección B, 150 de la sección C y 100 de la sección D. Entonces queremos una representación de cada una de las secciones, pero como queremos que sea de la manera proporcional, entonces lo que se hace es aplicar un tipo de regla de 3 para poder decir de la región donde hay 200 trabajadores cuántas personas vamos a escoger, e igual de la de 150 y igual la de 100 personas, cuántos van a representar a cada uno de ellos, para que tengan una representación proporcional a la cantidad de personas que tienen. Entonces aplica un tipo de regla de 3, son 20 personas que necesitamos de las 600 y hay X personas que queremos de las 200. Es un tipo de regla de 3. Entonces, lo que pasa es que el 200 multiplica a 20 sobre 600. Veámoslo acá. Básicamente sería poner 200 por la fracción 20 sobre 600, que en decimales 6,6 con periodo. O sea, hay que tomar 7 trabajadores, porque no vamos a tomar 0,6 trabajadores. Tenemos que tomar trabajadores en forma entera. Entonces, 7 trabajadores. Eso es aplicando un tipo de regla de 3. También podemos hacerlo de una manera porcentual. Otra forma de verlo sería la siguiente. Tenemos 200 trabajadores en la sección A de 600 que tenemos. Y sabemos que la muestra es de 20 personas. Entonces sacamos el porcentaje que representa los 200 empleados de los 600 por la cantidad o el tamaño de la muestra que tenemos que trabajar. En este caso ven que el resultado es exactamente el mismo. 200 entre 600 por 20, 6,6, o sea, 7 trabajadores. O sea, podemos verlo como un porcentaje o aplicando una regla de 3 para este tipo de estudio. Por ejemplo, en este caso sería 150 trabajadores de la sección B de los 600. Esto es el porcentaje de trabajadores que trabajan en la sección B. O sea, si tenemos la fracción 150 entre los 600 empleados totales, quiere decir que el 25% de los trabajadores trabaja en la sección B. Eso es lo que significa. Pero entonces, para obtener el tamaño de cuántos elementos vamos a tomar de esa sección, sería los 150 empleados. Podemos hacerlo directo por el tamaño de la muestra, que es de 20. Eso nos da que debemos tomar 0,5. Perdón, aquí comimos un 0. Vamos a ver, era 150. Ok, 150 de 600, eso nos da 5 empleados, 5 trabajadores de la sección B. E igual para las siguientes. En este caso podríamos tomar 150 entre 600 por 20 y aquí 100 entre 600 por 20. Y nos da la cantidad de empleados de cada una de las secciones. Repito, aunque este es un tipo de estudio que parece muy justo para el hecho de que queremos representación de cada uno de los estratos, de cada una de las unidades, en ocasiones aquí ya la parte aleatoria se ve ligeramente afectada. Entonces, hay una pequeña intervención del que está realizando el estudio. Recapitulando, entonces tenemos 2 conceptos muy importantes, los que son población
y muestra. Básicamente, entonces, ¿qué es una población? La población es como todos los elementos, todas las unidades estadísticas de las que se va a hacer estudio, tomando en cuenta que la unidad estadística es de donde vamos a extraer la información. Recordemos ese concepto. Unidad estadística es de donde vamos a extraer la información. Y la muestra es una parte de toda la población, solo una sección de toda la población, porque en ocasiones no es posible o es muy difícil obtener los datos de toda la población. Ahora, repitamos, la muestra puede escogerse de varias maneras. Muestra simple, muestra aleatoria estratificada, hay diferentes maneras de escoger esa muestra. Entre más aleatoria, mejor. Y ojalá entre mayor sea la muestra, más representativa se da para el estudio. ¿Cuál es la importancia de obtener una buena muestra? Porque nosotros podemos inferir resultados o conclusiones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en unas votaciones generalmente se realizan encuestas. Las encuestas se basan precisamente en muestras. Se obtiene una cantidad de la población de la cual se le hace la encuesta, se le obtienen preguntas sobre cuál es su tendencia de voto. Y basado en eso, tienen para el candidato 1, para el candidato 2, candidato 3, cuál es la tendencia de la gente. Por ejemplo, pueden decir, hay un 25% de personas que van a votar por el candidato 1. Hay un 35% de personas que van a votar por el candidato 2 en apariencia con ese estudio. Hay un 15% de personas que van a votar por el tercer candidato. Y por ejemplo, en este caso, un 35% de personas que tal vez van a abstenerse de votar, de acuerdo al estudio estadístico, a una muestra que tomaron. ¿Por qué decimos que una muestra? Porque difícilmente van a entrevistar a todas las personas del país. Entonces, ¿qué hacen? Toman una muestra. ¿Cómo hacen generalmente ese tipo de muestras? Hacen llamadas telefónicas, normalmente, en forma aleatoria, para buscar cuál es la tendencia de voto. ¿Cuántas llamadas? A veces depende del tamaño de la muestra. Pueden ser 1000 personas, pueden ser 2000 personas. Entre más personas, mejor la encuesta que están realizando, mejor la proyección. Y casi siempre esa proyección es lo que generalmente va a suceder en las elecciones. Repetimos, entre mayor la muestra, mejor la tendencia. Pero también es muy importante esa parte aleatoria. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si tomáramos la muestra solamente de la provincia de Heredia, probablemente los resultados no serán del todo reales para todo el país. Si tomamos la muestra solamente de la gente de Punta Arenas, tampoco va a ser la mejor representación. Por eso es que lo ideal es que la muestra sea lo más aleatoria posible, para que así entonces tengamos una mejor idea de qué va a suceder. En este caso, los estudios por muestra es precisamente para inferir, para obtener conclusiones de qué es lo que va a suceder. Ahora bien, anteriormente ya habíamos hablado de qué era la frecuencia, pero vamos a obtener una pequeña tabla de frecuencias para datos discretos. Recordemos, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico, es la cantidad de veces que se repite un dato. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representa por n. Casi siempre utilizamos n para referirnos al total de datos. Esto lo que quiero mencionar es realmente esto. Generalmente este símbolo que parece es la letra sigma en mayúscula es el símbolo de sumatoria. Básicamente aquí lo que está diciendo es que vamos a sumar todas las frecuencias desde la frecuencia número 1 hasta la última frecuencia. O sea, básicamente esto lo que dice es que agarre la frecuencia número 1, sume la frecuencia número 2, sume la frecuencia número 3, o sea, hasta ahí va a tomar elementos desde el 1 hasta el último elemento, hasta la frecuencia número 3, hasta la frecuencia número n. Por ejemplo, si ustedes tuvieran esta simbología, digamos que dijera la sumatoria desde i igual 1 hasta 5 de fi, lo que significa es que vamos a sumar
la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, la frecuencia 4, hasta la frecuencia 5. O sea que inicio en la frecuencia 1 y termino en la frecuencia 5. Eso es lo que significa. Y el símbolo en sí significa que todas se van a sumar. Es el símbolo de sumatoria. Ya habíamos hablado también de la frecuencia relativa. Básicamente la frecuencia relativa siempre va a ser la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite nuestro dato, entre el total de datos que tenemos. ¿Ok? Generalmente eso sí lo multiplicamos por 100, porque es generalmente un porcentaje. Y la frecuencia acumulada es básicamente la suma de las frecuencias más las frecuencias anteriores. O sea, la suma de la frecuencia que tiene ese dato más todas las frecuencias inferiores o anteriores al dato que nosotros teníamos. Que recordemos la tabla que habíamos construido en el tutorial anterior. Aquí tenemos la tabla de frecuencia acumulada, que básicamente esta frecuencia es la frecuencia de este dato, que era 6, más las frecuencias anteriores, 6 más 2, 8. ¿Quién es esta frecuencia? La frecuencia de este dato más todas las frecuencias anteriores, 5, 6 y 2 es 13. Pero una estrategia siempre es, en la tabla, siempre es sumar estas dos en diagonal y resulta la frecuencia acumulada. Pero ella básicamente lo que representa es la frecuencia del dato y todas las frecuencias inferiores. En ocasiones, dependiendo del libro de texto, puede venir que la frecuencia acumulada es FI, pero la F en mayúscula. Pero muchas veces también vemos la palabra que dice frecuencia acumulada, por si no se sabe la simbología. Entonces, generalmente FI en minúscula es la frecuencia del dato y FI en mayúscula es la frecuencia, pero acumulada. La frecuencia relativa acumulada, que también ya la habíamos mencionado, básicamente representémosla en mayúscula, va a ser la frecuencia acumulada entre el total de datos que nosotros tenemos por 100. Eso sí, agreguémosle por el 100 para tener claro el porcentaje. Repito, como algunas veces se utiliza esta simbología, pero no es universal. Podemos simplemente escribir en la tabla frecuencia y frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Veamos el siguiente ejemplo, donde no vamos a utilizar intervalos de clases. Básicamente vamos a clasificar los datos de menor a mayor sin intervalos de clases. Veamos que aquí los ordenamos desde el menor, que es 27, hasta el mayor, que es 34. Ven que en este caso no se utilizan intervalos de clase porque la cantidad de datos, la diferencia entre el mínimo y el máximo es muy poca. Entonces, hacer intervalos de clase no tendría mucho sentido, no nos daría gran información. Entonces, en este caso es mejor mantener los datos tal y como están. Entonces, este estudio es, durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las temperaturas máximas. Entonces, es la lista de temperaturas durante todo el mes de julio. Básicamente son 31 datos porque son 31 días. Entonces, en la primera columna de la tabla colocamos la variable ordenada. La variable ordenado. ¿A qué contamos? Generalmente esta columna no se coloca. Aquí se ve para nada más para que vean exactamente cuánto fue el total de la frecuencia. O sea, 27 solo fue una vez, 28 sucedió 2 veces, 29 sucedió 6 veces. Y así sucesivamente. Simplemente es para que vean el conteo que se realizó. ¿Ok? Para los que no saben este tipo de simbología se pone raya, 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 raya 4 y la quinta se pone transversal. Entonces aquí hay 5 y una 6. Es el conteo. Entonces la frecuencia de 27 fue de 1, de 28 fue 2, de 29 fue 6 y así sucesivamente. La frecuencia acumulada es del primer dato es la misma, 1. Del siguiente dato, recuerden, sumemos en diagonal, 1 más 2, 3, 3 más 6, 9. 9 más 7, 16. 16 más 8, 24. Y así sucesivamente para obtener toda la frecuencia acumulada. El último dato tiene que tener el total de datos que tiene nuestro estudio, que en este caso era 31. La frecuencia relativa, recuerden que es el resultado de la frecuencia entre el total de datos. Aquí no multiplicaron por 100 en este ejemplo, pero lo ideal es multiplicar este resultado por 100 para tener mejor idea del porcentaje.
Por ejemplo, en este caso 0.032% sería 3.2%. Revísenlo ustedes con sus calculadoras. Vean acá. O verifiquemos nosotros el resultado directamente. La frecuencia era de 1, entonces sería 1 dividido entre el total de datos, que es 31, por 100. Eso nos da en decimales 3.23 redondeando. Más bien tenemos que redondear. 3.23. Y procedemos similar con los demás. Por ejemplo, en este caso eran dos datos. Entonces era 2 dividido entre el total de datos, que es 31, por 100. Eso nos da 6.45. Entonces este nos daría 6.45 en porcentaje, que es todavía más exacto que lo que teníamos. Y así completamos el resto de la tabla. Vamos a completar el resto de la tabla para ver cómo nos quedaría. Entonces completamos la tabla, vemos los porcentajes y se supone que si sumamos todos los porcentajes nos tiene que dar 100%. Vemos que nos da 100.01, pero esa es por la parte de los redondeos. Básicamente la suma está dando es 100%. Si nos hubiera dado 101%, 102 o 98, ahí sí tenemos que fijarnos porque hay algo que está mal. Y la frecuencia relativa acumulada básicamente es, la primera es exactamente el primer dato, así como está. La primera frecuencia, que era 3.23. Y las siguientes, simplemente lo que tenemos es que hacer como hicimos en el tutorial anterior. Sumamos en forma de diagonal. Veamos la primera, 3.23 más 6.45. Sería 3.23 más 6.45. Eso nos da 9.68. O también podemos tomar la frecuencia acumulada y dividirla entre total de datos. O sea, tomar la frecuencia de 3 y dividirla entre el total. Veamos. Veamos. Era 3, que es la frecuencia absoluta acumulada, entre el total de datos, que es 31 por 100. Eso nos da 9.68 redondeado. Entonces podemos tomar la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos por 100 o sumar en diagonal. En particular, sumar en diagonal y obtenemos los diferentes resultados: 51 y 25, 77, 87 y 9, 68, 96 y así sucesivamente. Y tiene que darnos para el último dato el 100% de frecuencia acumulada. Entonces, noten que no siempre vamos a utilizar un intervalo de clase para nuestra tabla. Ahora, esta es una manera de resumir la información de un estudio, que puede ser por medio, como vemos, en una tabla de valores. Podemos utilizar también lo que son intervalos de clase, pero también podemos utilizar una representación gráfica de nuestra información. Por ejemplo, veamos esta distribución. Es una manera, un gráfico es que constituye un medio más difundido para la presentación y análisis de la información estadística. Pero ¿cuál es la importancia de la representación gráfica? Que es más sencillo de visualizar, al menos intuir qué es lo que está sucediendo con nuestros datos, que verlo meramente en una tabla. Por ejemplo, esta es la tabla de frecuencia absoluta para los pesos en kilogramos de 40 estudiantes de un colegio. Y vean que se hizo con respecto a intervalos de clase. De 5 en 5, o sea, son clases de tamaño de 5 unidades cada uno de los intervalos de clase, donde el peso inferior es de 30 y el peso superior es de 75. Claro que un peso de 30 tiene que ser un muchacho muy pequeño y muy delgadito. Entonces, vamos a ver. De acuerdo a eso, cada uno de esto se llama un histograma. El histograma es generalmente cuando utilizamos intervalos de clase. Entonces, el primero es el rango de 30 a 35, el segundo rectángulo es de 35 a 40 y así sucesivamente. Entonces, el último representa el rango de 70 a 75. Este es este último rango. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos intuir con solo ver este histograma? Bueno, notamos que la mayoría de estudiantes están alrededor de este peso, entre el tercero, cuarto y quinto intervalo de clase. Esos serían primero, segundo, tercero, están en esta región.
en esta región son la mayoría de pesos, o sea, la mayoría de niños pesan en este caso entre 40 a 55 kilogramos. Eso nos da una idea de lo que está sucediendo y unos cuantos, muy poquitos, están sobre el peso de la mayoría. Básicamente es una manera de verlo. También otra manera de representar esta serie de datos es cuando ya tenemos el histograma, marcamos el punto medio. ¿Quién es este punto medio? La marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el punto medio entre los dos valores del intervalo de clase, del límite inferior y el límite superior. Se marcan esos y se unen los diferentes vértices de los diferentes puntos, se unen en este caso. Se unen los puntos medios. Y eso nos da precisamente lo que se llama un polígono de frecuencias absolutas. Básicamente el comportamiento que están teniendo la serie de datos. ¿Ok? Entonces, un polígono de frecuencias o el histograma son representaciones gráficas que nos ayudan bastante para visualizar la información. Cuando se hace una representación gráfica de columnas, de barras, pero no se utilizó este intervalo de clases, en ese caso simplemente se llama gráfico de barras. O sea, por ejemplo, si le hubiéramos hecho la representación gráfica a esta distribución, a esta tabla, entonces con estos datos, como no son intervalos de clases, si lo hubiéramos hecho por columnas, entonces se llama gráfico de barras. El histograma es básicamente cuando utilizamos intervalos de clase. Muchas gracias.